Éxodo capítulo 20, estamos viendo los 10 mandamientos. La semana pasada comenzamos a ver los 10 mandamientos y vimos 2 de ellos, ¿verdad? Que tienen que ver con Dios, tienen que ver con la preeminencia que Dios tiene que tener en las vidas de aquellos que creen en Él, de aquellos que se llaman su pueblo. Estamos hablando de Israel en este caso, pero estamos hablando también de la cristiandad o el cristianismo en un caso más amplio, porque nosotros también nos decimos o nos llamamos el pueblo de Dios y decimos que Él es nuestro Dios, nosotros somos su pueblo. Por lo tanto, los 10 mandamientos se aplican a nosotros. Hablamos acerca de que es parte de la ley, ¿verdad? Y como parte de la ley, a menudo se quiere hacer a un lado esta parte de la ley porque se dice estamos bajo la gracia, entonces los mandamientos no aplican porque son parte de la ley, pero no es así, porque podemos ver estos mandamientos reforzados por nuestro Señor Jesucristo, inclusive en el Nuevo Testamento, pidiendo que estos mandamientos se cumplan, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan, hubo un joven rico que se le acercó a él y le dijo ¿qué tengo que hacer para ganar el reino de los cielos? Y el Señor Jesucristo le dijo, bueno, pues tienes que cumplir con los mandamientos. Y el joven, así como haciéndose el ignorante, pues ¿cuáles? Bueno, pues honrarás a tu madre y a tu padre, no matarás, no cometerás adulterio. Le empieza a enumerar los mandamientos, le habla de los 6 mandamientos que tienen que ver con la relación de uno con nuestros semejantes, ¿verdad? Y el joven, muy confiado, dice, pues todos esos ya los he cumplido, los he estado cumpliendo toda mi vida, desde pequeño los he estado cumpliendo. Y el Señor, por medio de lo que le dice que haga, está poniéndolo a prueba en cuanto a los 2 primeros mandamientos que estudiamos. Porque le dice, ok, si ya estás haciendo todos aquellos mandamientos, entonces nada más te falta una cosa. Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Estaba poniéndolo a prueba. El que el joven hubiera ido a vender todos sus bienes, todas sus riquezas y hubiera dado eso a los pobres simple y exclusivamente por quedar bien con el Señor Jesucristo, no le hubiera ganado el reino del cielo al joven, porque la palabra de Dios nos dice en primera de Corintios 13 que si diéramos todas nuestras posesiones a los pobres, pero lo hacemos sin amor, de nada nos sirve. Entonces el Señor lo que estaba haciendo era que lo estaba poniendo a prueba. Ok, si en realidad quieres cumplir los mandamientos y si en realidad estás cumpliendo todos esos mandamientos que te enumeré, entonces vamos a ver cómo te va con los primeros 2. No tengas dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, no pongas a nada ni a nadie antes que a mí. Por lo tanto, ve y vende todo lo que tienes y luego ven y sígueme. ¿Se acuerdan lo que pasó con el joven rico? ¿Qué dice? Se fue triste porque tenía muchos bienes. En otras palabras, el joven rico se le puso ahí la pregunta de ¿a qué quieres más? ¿Qué amas más? ¿Qué te preocupa más? ¿Qué es lo que en verdad te mueve? ¿Tus riquezas o el seguir a Dios? Y lo que el joven rico no hizo, contestó la pregunta. Lo que más le importaba a él, lo que más le preocupaba a él, ¿qué era? Las riquezas. No era el reino de los cielos. Porque si hubiera sido el reino de los cielos, ¿qué hubiera hecho? Hubiera dicho, con gusto. No estaba dispuesto a poner a Dios y la seguridad del reino antes que sus riquezas. Y eso pasa continuamente en nuestro mundo. ¿Sí? El Señor nos llama a seguirlo. El Señor nos llama a dejar ciertas cosas a un lado. El Señor nos llama a olvidarnos de las cosas terrenales, a hacer de nuestra misión y nuestra pasión principal el buscarlo a Él, el seguirlo a Él. Y llega el momento en el que tenemos que decidir si estamos dispuestos a dejar todas esas cosas a un lado por ir en pos de Dios. Y saben que es una prueba que estamos constantemente teniendo que estar enfrentando. Porque constantemente el mundo nos pone cosas enfrente de nosotros que nos pide que pongamos delante de Dios. Que quiere que pongamos delante de Dios.
Y se nos dice que si no estamos dispuestos a sacrificarlo todo por esas cosas, nunca vamos a lograr tener éxito. Nunca vamos a lograr tener todo lo que queremos tener. Nunca vamos a ser felices. Nunca vamos a sentirnos completos. Nunca vamos a obtener todo lo bueno que hay en este mundo. Y ¿saben qué? No hay nada en este mundo, por bueno que el hombre crea que es, que se compare con la gloria que Dios nos ofrece. Y entonces constantemente tenemos que estar decidiendo qué es más importante para mí, todo esto o el buscar el reino de Dios. Los dos primeros mandamientos que vimos la semana pasada. Hoy seguimos con el tercero de los mandamientos que tienen que ver con Dios, en el versículo 7 de Éxodo 20. Y ese mandamiento dice: no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque yo, el Señor, no consideraré inocente al que tome en vano mi nombre. Este es un mandamiento muy claro. Este es un mandamiento muy tajante. Este es un mandamiento que habla de del gran valor que Dios da a su nombre, del gran respeto que nosotros debemos tener por el nombre de Dios. Ahora, ¿cuál es el nombre de Dios? Bueno, pues podemos decir que es Yahvé, podemos decir que es el Señor, podemos decir que es Jehová, pero la verdad de las cosas es que el nombre de Dios es Dios. Y si Él es el único Dios, no hay otro Dios. Entonces, cuando usamos el nombre Dios, nada más por usarlo, estamos usando el nombre de Dios en vano. Y esto es muy importante que lo entendamos, ¿sí? Porque como dice aquí Él, no tomarás en vano el nombre del Señor tu Dios, porque yo, el Señor, no consideraré inocente al que tome en vano mi nombre. Ahora, ¿qué quiere decir vano? Porque el conocer el significado de la palabra vano es lo que nos da la clave para entender lo que el Señor está diciendo aquí. Vano quiere decir falto de realidad, de sustancia o entidad. Vano quiere decir algo hueco, vacío y falto de solidez. Entonces, cuando usamos el nombre de Dios, nada más por usar el nombre de Dios, estamos quitándole realidad al poder, estamos quitándole sustancia a la persona, estamos quitándole entidad a todo aquello que Dios es. Básicamente lo estamos haciendo algo hueco. Usamos Dios como usar cualquier otra palabra. Usamos Dios como usar cualquier palabra común y corriente. Y el Señor está aquí diciendo que nadie que haga eso va a ser considerado inocente por Él. Porque cuando nosotros usamos el nombre de Dios nada más por usarlo, estamos quitándole el valor que verdaderamente tiene. No estamos mostrando la reverencia que debemos mostrar para un Dios santo, perfecto, justo, que es nuestro Dios. Nunca han oído a la gente decir: ay, Dios mío, pero ¿hasta cuándo? ¿Qué están diciendo? Están usando el nombre de Dios. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Hablamos en Colosenses acerca de hacerlo todo en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Lo hacemos en el nombre de Jesucristo. Cuando decimos en el nombre de Jesucristo, cuando estamos pidiendo cosas vanas, cuando estamos pidiendo cosas vacías, cuando estamos pidiendo cosas que en nada le van a traer gloria a Él, estamos usando el nombre de Dios en vano, porque Jesucristo es Dios. Estamos usándolo nada más por usarlo. En inglés, por ejemplo, se usa mucho el nombre de Jesucristo como una maldición. Pasa algo y la primera palabra que sale de la boca, se golpean el dedo y Jesus Christ, ¿verdad? Mi mamá, me acuerdo que, pero Carlos, por el amor de Dios, ¿qué estabas pensando? Sí. Vamos manejando en la calle y alguien se nos atraviesa. Dios mío, ¿qué tiene este idiota? ¿Se fijan cómo estamos relacionando el nombre de Dios con una maldición?
Estamos usando el nombre de Dios en vano. Y cuando usamos el nombre de Dios en vano, y especialmente delante de gente incrédula, le estamos quitando todo valor al nombre de Dios. Le estamos quitando toda realidad al nombre de Dios. Le estamos quitando la sustancia, el peso, la entidad. Lo estamos haciendo hueco, lo estamos haciendo vacío. Y lo estamos haciendo algo que no es sólido. Y eso causa que la gente blasfeme a Dios. ¿Cuántas veces estamos viendo la televisión y escuchamos, especialmente en los programas en inglés, oh my God para acá, oh my God para allá, oh my God más acá, y oh my God por todo, oh my God, oh my God? No creen en Dios, no respetan a Dios, no lo reconocen como Dios, pero todo es oh my God, oh my God, oh my God. Es una blasfemia contra Dios. ¿Y saben qué es lo triste de esto? Que por la manera tan liberal de pensar en este país y en muchos otros países, lo hemos tomado como algo natural. Lo escuchamos y lo decimos, como dice mi mamá, sin pelos en la lengua. No nos causa ningún temor. Vean en sus Biblias, por favor, busquen en sus Biblias. No lo voy a, es un pasaje largo que vamos a leer. Vean su libro en Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36. El profeta Ezequiel, aquí hablando por medio de la inspiración del Espíritu Santo, habla acerca de lo que los hijos de Israel hicieron cuando llegaron a los países a donde fueron llevados. Ezequiel 36, comenzando con el versículo 20, dice: cuando llegaron a las naciones a las que fueron llevados, profanaron mi santo nombre. Pues de ellos se decía que eran el pueblo del Señor y que de la tierra del Señor habían salido. Y me ha dolido ver que mi santo nombre ha sido profanado por el pueblo de Israel entre las naciones a las que fueron llevados. Por eso, dile al pueblo de Israel que yo, su Señor y Dios, he dicho: pueblo de Israel, no lo hago por ustedes, noten, sino por causa de mi santo nombre, el cual ustedes profanaron entre las naciones a las que fueron llevados. Pero yo santificaré la grandeza de mi nombre, el cual ustedes profanaron entre las naciones, y cuando de las naciones, y cuando delante de sus ojos yo sea santificado en medio de ustedes, las naciones sabrán que yo soy el Señor. Palabra de Dios el Señor. Versículo 24 dice: yo los recogeré de todas las naciones y países y los traeré de vuelta a su tierra. Esparciré agua limpia sobre ustedes y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas, pues los limpiaré de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Y pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis estatutos y que obedezcan y pongan en práctica mis preceptos, y ustedes habitarán en la tierra que les di a sus padres y serán mi pueblo y yo seré su Dios. Noten, les está llamando la atención porque hicieron que los otros pueblos profanaran su nombre. Cuando nosotros tomamos el nombre de Dios y lo usamos así sin importarnos, lo usamos así como usar cualquier palabra, lo usamos como mala palabra, lo usamos, ¿saben qué estamos haciendo? Estamos dándole razón a los incrédulos de que también profanar el nombre de Dios. Y la razón por la que los israelitas sufrieron todo lo que sufrieron y fueron llevados, exiliados a Babilonia y esparcidos por todas las naciones, fue precisamente porque no honraron el nombre de Dios. Ahora, noten aquí también que el Señor les dice: saben que yo los voy a librar de todo eso, pero no es por ustedes, es para santificar mi nombre, para santificar mi nombre. ¿Eso qué nos hace ver? Nos hace ver la severidad de la ley. No voy a mantener nadie va a ser declarado inocente por mí, ¿sí? Que haga menos mi nombre, que use mi nombre en vano. Pero al mismo tiempo vemos la gracia de Dios, que conoce nuestras debilidades, que sabe que somos polvo,
que sabe que somos débiles, que sabe que en un momento de coraje o de ira nuestra boca habla insensateces y tonterías, y que a veces nos lleva a usar el nombre de Dios en vano. Sin embargo, porque Él ha jurado, porque Él ha hecho una promesa por su nombre, porque no hay otro nombre más alto que el de Él, y porque nada más podía jurar por su propio nombre de que Él iba a salvar a todos los que creyeran en Jesucristo, a pesar de nuestras debilidades, nos muestra gracia y nos perdona. Esta es la ley y la gracia de Dios. Esta es la verdad de la santidad de Dios y la verdad de nuestra pecaminosidad y debilidad, y la forma en la que Él aplica la gracia a nosotros aún cuando cometemos esta clase de pecados. Un consejo: lo que nunca debemos hacer es decir, bueno, pues si Dios me va a perdonar, entonces ¿qué tiene? Porque la persona que hace eso, la persona que piensa eso, entonces puedo hacer lo que yo quiera, al cabo que Dios me va a perdonar, no ha entendido en realidad la gracia de Dios. No ha comprendido en realidad lo inmenso de la gracia de Dios, y no ha comprendido lo que dar esa gracia le costó al Señor Jesucristo. Entonces la persona que dice, ok, entonces puedo pecar porque de todas maneras la gracia de Dios me cubre. Yo temo por esa persona. Yo temo por esa persona. Porque esa es una señal de que no ha entendido completamente la gracia de Dios y está pisoteando la cruz de Cristo. Y me pregunto yo, si alguien que ama al Señor, si alguien que teme al Señor, si alguien que en realidad está agradecido con el Señor, se atrevería a propósito a hacer una cosa así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Una de las formas en las que usamos mucho el nombre de Dios en vano, en las que se usa mucho el nombre de Dios en vano, es cuando se hacen juramentos. ¿Alguna vez han oído, te juro por Dios? Y muchas veces cuando dicen te juro por Dios, están mintiendo. Están echando mentiras. Pero de todas maneras están jurando por Dios. Yo me imagino a Dios así queriendo dejar caer rayos y fuego y todo sobre la tierra, y el Señor Jesucristo diciendo, no, Padre, no. Están cubiertos con mi sangre. No, Padre, no. Todavía hay oportunidad de que clamen a ti para que les impongas tu gracia. No, Padre, no acabes con ellos todavía. Dales otra oportunidad. Pero a veces la gente jura por Dios. Jura creyendo que no está cometiendo ningún pecado. Pero en Levítico 19:12 se nos dice, no juren falsamente en mi nombre, ni profanen así mi nombre. Yo soy el Señor su Dios. Tengamos mucho cuidado. Te juro por Dios que te estoy diciendo la verdad. Y o es media verdad, que al fin de cuentas es mentira, o es una rotunda mentira que no se puede defender, pero de todas maneras está jurando por Dios. Y a veces se hace con tanta facilidad. Con tanta facilidad. A veces no usamos palabras como te juro, pero tienen la misma, la misma, ¿cómo se dice? El mismo propósito. Te prometo delante de Dios que lo que estoy diciendo es realidad. No dije que juro, pero te prometo. Para el caso es lo mismo. El Señor Jesucristo nos dijo que ninguna palabra vana va a pasar sin recibir sus consecuencias. Es más, en Mateo capítulo 5, los versículos 33 al 37 dice, ustedes han oído también que se dijo a los antiguos, no jurarás, sino que cumplirás tus juramentos al Señor.
Pero yo les digo, no juren en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. No jurarás ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello tuyo. Cuando ustedes digan algo, que sea sí, sí, o no, no, porque todo lo que es más que esto proviene ¿de dónde? Del mal. Entonces cuando alguien diga, ¿puedes? Sí, te lo prometo. No hay que prometer si no se va a cumplir. Que su sí sea sí y su no sea no. Ay, pero es que si le digo que no se va a enojar. Le voy a decir que sí y luego a lo mejor tengo una emergencia para la hora o el día que le dije que iba a ir a ayudarle o a servir y eso me va a excusar de alguna manera. Es mejor que digamos no desde el principio. Pase lo que pase, se enoje quien se enoje, se diga lo que se diga. No. ¿Me puedes dar un ride mañana? No. Pero no estás libre a esa hora, sí. Pero no me puedes dar, no. Y que sea no. O sí, ¿cómo no? Mañana a las 6 de la mañana ya estoy en tu puerta. Y luego a las 5:30, hija, tengo que ir por él o ella porque le dije que a las 6 de la mañana. Le voy a hablar y le voy a decir que me levanté sintiéndome mal. No, que tu sí sea sí, tu no sea no. No juren, no prometan, no digan. Y lo que digan, cúmplanlo, especialmente cuando es al Señor. En Santiago capítulo 5, versículo 12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Cuando digan sí, que sea sí. Y cuando digan no, que sea no. Noten, de lo contrario, ¿caerán en qué? Palabras duras, ¿no es cierto? Palabras duras. Si dicen sí, que sea sí. Si dicen no, que sea no. Pasa con nuestros hijos a veces, ¿no? Les decimos, sí puedes ir. Y luego cambiamos de parecer, pues ahora no puedes ir. O no puedes ir. Ándale, papi, ¿me dejas ir? Ándale, pues sí, vete. Eso no está bien. Eso no está bien. Si ya dijimos que no, es no. Si dijimos que sí, es sí. ¿Sí? Yo tengo problemas con mi hija cuando le digo que algo no, y luego miro la carita de tristeza que pone. Y a veces me convence. Debo confesarlo. Esta última vez que pasó no me convenció, pero me sentí tan mal. Porque queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿no es cierto? Pero lo mejor que podemos hacer es darle nuestra palabra y que nuestra palabra se cumpla. Porque si no los hacemos, como decimos en inglés, wishy-washy, ¿verdad? Lo hacemos que depende de para dónde se haga la corriente. No, nuestro sí debe ser sí, nuestro no debe ser no. Luego noten el versículo 8 de Éxodo 20. Aquí llegamos a uno de esos mandamientos. Bueno, llegamos al mandamiento entre los 10 mandamientos que todo mundo constantemente se pelea por él y constantemente debate. El día de reposo. Te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Hay quienes dicen, tenemos que cumplir el día de reposo, tenemos que guardar el día de reposo, es parte de los 10 mandamientos. Hay otros que dicen, no tenemos que guardar el día de reposo, eso pasó, está en el Antiguo Testamento, es parte de la ley levítica, etcétera, etcétera. Pero está entre los 10 mandamientos, entonces vamos a escoger cuáles mandamientos vamos a obedecer y cuáles no vamos a obedecer. Y ahí empieza el debate, ¿verdad? Y no creo que deba haber mucho debate por ello. Ahora, la respuesta corta es, no tenemos por qué observar el día de reposo. Pero haríamos muy bien en tener un día de reposo en nuestra semana.
Un día en el que descansamos y no hacemos absolutamente nada. Pero no es porque Dios lo mande, es porque nuestro cuerpo lo necesita. De hecho, el Señor Jesucristo un día tuvo que reprender a los fariseos y les dijo: el día de reposo fue hecho para el hombre, no el hombre para el día de reposo. Porque los fariseos empezaron a poner todo tipo de requisitos y cosas para guardar el día del reposo. Si ustedes se acuerdan, cuando el Señor Jesucristo anduvo en su ministerio terrenal, una de las cosas de que más lo acusaban era de que quebrantaba la ley del día de reposo, sanaba a los enfermos. Los apóstoles andaban cosechando, los discípulos cosecharon trigo cuando tomaron algunos granos de trigo y los limpiaron en la mano para comérselos. Los acusaron de quebrantar el día de reposo. Aquel paralítico que iba con su cama en el brazo porque el Señor lo había sanado, le dijeron que no sabes que eso va en contra de la ley del día del reposo. Y pues yo no sé, a mí me dijo aquel camarada que me la podía llevar, así que yo me la llevé. Se había convertido en algo que Dios nunca intencionó que fuera el día del reposo. Pero hay algo más todavía por lo que nosotros no estamos obligados a cumplir el día de reposo. Y de hecho alguien preguntó en el internet, en uno de los videos, me preguntó que si qué onda con el día de reposo. Y le dije, pues este martes lo vamos a tratar. Entonces noten ahí de nuevo el versículo 28. Te acordarás del día de reposo y lo santificarás. Quiere decir, lo apartarás, lo usarás como un día especial, ¿verdad? Ahora, vamos a tener más oportunidad de hablar del día de reposo más adelante. Pero basta por ahorita con decir que esto es algo, o este mandamiento, o esta ley es algo que es solo y exclusivamente para los hijos de Israel. Esta era una señal entre Israel y Dios. Esto era algo que les dijo a ellos que obedecieran, ¿sí? Y los que vinieran a ser parte de Israel, ya fuera porque los compraban como esclavos o porque los conquistaban, a todos ellos debían hacerlos que guardaran el día de reposo. Pero de nuevo, era para que descansaran, no era para que adoraran a Dios. Sí, era para que descansaran. Cuando lleguemos ahí vamos a estudiarlo más a fondo, pero en Éxodo capítulo 31, comenzando con el versículo 12, noten lo que dice ahí. Además el Señor habló con Moisés y le dijo: tú hablarás con los hijos de Israel y les dirás: ustedes deberán respetar mis días de reposo, porque es, noten, una señal entre ¿quién? Ustedes, los hijos de Israel, y yo por todas las generaciones, para que sepan que yo soy el Señor que los santificó. Entonces, ¿entre quién es esto? Entre Israel y Dios. Eso es lo primero, es entre Israel y Dios. Versículo 14 sigue diciendo: así que respetarán el día de reposo, porque es para ustedes un día santo. El que lo profane será condenado a muerte. Sí, cualquiera que haga algún trabajo en ese día será expulsado de su pueblo. 6 días se trabajará, pero el día séptimo es día de reposo consagrado a mí. Cualquiera que trabaje en el día de reposo será condenado a muerte. Así que los hijos de Israel respetarán el día de reposo y lo celebrarán por todas las generaciones como un pacto perpetuo. Será una señal para siempre entre ¿quién? Los hijos de Israel y yo. Dios hablando aquí: porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos y la tierra, y el séptimo día reposé. Entonces, ¿entre quién es este pacto? ¿Para quién es este mandamiento? Para los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque a través de ellos o para ellos el Señor había santificado este día, para que esa fuera una señal entre ellos dos del pacto que estaba haciendo con ellos. Porque así como el Señor santificó el día de reposo después de hacer toda la creación en 6 días y santificó el día de reposo, así los había santificado a ellos, los había puesto a un lado, los había separado para su servicio, los había separado para dar a conocer al mundo su nombre. Y ellos estaban también en ese mismo lugar del día de reposo. El día de reposo había sido santificado, no para que el Señor descansara, sino como una señal de que había terminado su obra. Vamos a ver más de esto más adelante. Noten el versículo 9 de Éxodo 20, dice: durante 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el día séptimo es de reposo en honor al Señor tu Dios. No harás en él ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que viva dentro de tus ciudades. Porque yo, el Señor, hice en 6 días los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, pero reposé
¿qué? El día séptimo. Por eso yo, el Señor, bendije el día de reposo y lo santifiqué. De nuevo, la relación entre el día de reposo e Israel es que tanto el uno como el otro fueron santificados, hechos a un lado, apartados para Dios. ¿Sí? Eso es lo que es el día de reposo. En el Nuevo Testamento no se nos llama a cumplir el día de reposo. No se nos llama que el día de reposo, el día sábado, sea el día en el que adoramos, por ejemplo, porque hay religiones que dicen que el día sábado es el día en el que se debe de ir a la iglesia, en el día que se debe adorar, etcétera, etcétera. Y juzgan a todos aquellos que no, y condenan a todos aquellos que no adoramos en el día sábado. Y ustedes saben de quién estoy hablando. Sin embargo, es una hipocresía lo que hacen. ¿Por qué? Porque ellos no hacen ningún trabajo, no cocinan, no hacen ningún trabajo, ¿ok? Se van a la iglesia y tienen su servicio de adoración y todo lo demás. Pero luego van a un restaurante a que alguien que está trabajando les sirva a ellos, ayudando así a esas personas a quebrantar el mandamiento del día de reposo. No deberían de mejor ir al restaurante y decir: hey, ninguno de ustedes debería estar trabajando hoy, es el día de reposo. No, se sientan y piden sus pancakes y su Grand Slam y todo lo demás, y todas las personas andan trabajando, quebrantando delante de ellos el día de reposo. Es una hipocresía. Ahora, puede que cumplan con el día de reposo, pero la palabra de Dios nos dice en Santiago que si rompemos uno de cualquiera de los mandamientos, es como si los quebrantáramos todos. Entonces, ¿qué tiene que cumplan con el mandamiento del día de reposo si, por ejemplo, dan un falso testimonio? O, por ejemplo, ponen a otros dioses delante de Dios. O, por ejemplo, cometen adulterio. O, por ejemplo, matan a alguien, etcétera, etcétera. ¿Se fijan lo ridículo que se oye? ¿Sí? No es posible. Y de nuevo, de eso fue lo que acusaban al Señor Jesucristo constantemente. ¿Por qué haces eso en el día de reposo? Pablo, y lo acabamos de ver en nuestro estudio en Colosenses. En Colosenses 2, los versículos 16 y 17 dice: no permitan pues que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o en relación con los días de fiesta, la luna nueva, ¿o qué? O los días de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es ¿quién? Jesucristo. El libro de los Hebreos nos habla del verdadero reposo de Dios, y el verdadero reposo de Dios es Jesucristo, porque cuando venimos a Jesucristo podemos descansar de todas nuestras obras. Ya no tenemos que ganarnos la salvación por medio de nuestras obras. Él es nuestro reposo, podemos descansar en Él, podemos confiar en Él, podemos poner todas nuestras nuestras cargas en Él, y es cuando en realidad tenemos reposo. El día nada tiene que ver. Nada tiene que ver. Pero sí es bueno que tuviéramos un día de reposo. ¿Ok? Es bueno. Imagínese usted, del viernes en cuanto el sol se pone hasta el sábado cuando el sol se pone, no tener que hacer absolutamente nada. ¿Quién dice yo? Fácil. Ahora, ¿se puede? Sí se puede. ¿Queremos? No. ¿Por qué? Porque si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Porque si no voy a trabajar, me voy a perder del overtime. Porque si no voy a trabajar, me voy a perder 8 horas de trabajo. Y me va a hacer falta ese dinero. Y no quiero que me haga falta ese dinero. ¿En quién está poniendo su reposo entonces? ¿En quién está descansando? Está reposando en sus propias fuerzas. Está esperando en su propia habilidad para ganarse el dinero. No está reposando en el Señor. Entonces no es un mandamiento, pero es algo que todos deberíamos de trabajar para tener un día de reposo. Yo voy a empezar este viernes, ¿ok? A los que se quieran unir de este viernes, en cuanto se ponga el sol, ya no voy a hacer nada. Ahora, los siguientes mandamientos tienen que ver con nuestras relaciones personales, con nuestras relaciones aquí en la tierra, nuestras relaciones personales con personas aquí en la tierra.
Y comienza, si vamos a seguir el orden en el que podemos pensar que comienza con la más importante de todas. Y es la relación que hay entre padres e hijos. Padres e hijos. Noten lo que dice en el versículo 12 de Éxodo 20. Honrarás a tu padre y a tu madre para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor, tu Dios, te doy. Noten, honrarás a tu padre y a tu madre para que tu vida se alargue en la tierra que yo, el Señor, tu Dios, te doy. ¿Cuántos aquí somos hijos o hijas? Levanten la mano. 100% de nosotros somos hijos o hijas. ¿Saben qué debemos estar haciendo como hijos o hijas? Debemos estar honrando a nuestros padres. Aun cuando ya no vivamos con ellos, aun cuando ya no dependamos de ellos, aun cuando ya vivamos lejos de ellos, tenemos que honrarlos. ¿Qué quiere decir honrarlos? Darles el lugar de respeto que merecen en nuestras vidas. Ahora yo sé, ¿sí?, que hay quienes dicen, bueno, mi padre o mi madre no se merecen mi respeto, no se merecen honra, no merecen esto, ¿saben qué? Como les dije el domingo cuando hablamos acerca de esto, no está diciendo aquí si sus padres o sus madres se merecen la honra que les está diciendo que les den. Simplemente está diciendo, honrenlos, porque yo les estoy mandando que los honren. Porque yo les estoy mandando que los honren. Y a veces fallamos en eso, porque les tenemos coraje a nuestros padres, porque fueron muy duros, porque no fueron lo suficientemente duros, porque no nos dieron todo lo que queríamos, porque nos dieron todo lo que queríamos, porque no nos obligaron a estudiar, porque nos obligaron a estudiar. Y de alguna manera siempre andamos buscando alguna razón por la cual no debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. ¿Saben qué? Señor no nos dice aquí que deben de ganarse esa honra. Nosotros como hijos debemos de darles esa honra, porque nuestro Dios y nuestro Señor nos está mandando que lo hagamos. Y de nuevo, como vimos el domingo en Colosenses, todo lo que hacemos debemos hacerlo como para ¿quién? Como para el Señor y no como para la gente. De manera que cuando honramos a nuestro padre y a nuestra madre, la honramos como hacerlo con el Señor. Y eso debe hacerlo más fácil. Ese debe hacerlo un motivo de gozo. Lo estoy haciendo porque estoy obedeciendo al Señor. ¿Qué tan importante es esto para Dios? Deuteronomio capítulo 23 y el versículo 16. Dice, maldito sea el que deshonre a su padre o a su madre. Y todo el pueblo dirá amén. ¿Se fijan lo que dice el Señor aquí? Maldito sea el que deshonre a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá amén. Pastor, pero estamos bajo la gracia, ¿que no? Me encanta cuando salen estos temas y hay la oportunidad de decir, pero estamos bajo la gracia, ¿que no? Porque luego tengo al maestro de maestros al cual recurrir para que nos demos cuenta que aun cuando estamos bajo la gracia, eso no nos quita la responsabilidad de obedecer sus mandamientos. En Mateo capítulo 15, comenzando con el versículo 3, el Señor Jesucristo hablando dice, Él les respondió, ¿por qué también ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por causa de su tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. También el que maldiga al padre o a la madre morirá irremisiblemente. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, todo aquello con lo que podría ayudarte es mi ofrenda a Dios, ya no tiene que honrar a su padre o a su madre. Noten la última parte de este versículo. Y así, por la tradición de ustedes, invalidan el mandamiento de Dios. ¿Sabían lo que estaban haciendo los fariseos? Lo que estaban haciendo los sacerdotes. ¿Sí? Estaban diciendo, ok, tú tienes que dar ofrenda al templo, pero a lo mejor lo único que te queda en la bolsa es algo que tú habías ya decidido que le ibas a dar a tu mamá o a tu papá para ayudarles financieramente. Y aquí entre
entre paréntesis, noten que aquí la Biblia nos está mandando que cuando esté en nuestra habilidad de ayudar a nuestros padres, aún financieramente, debemos hacerlo. Debemos hacerlo. ¿Ok? Cuando está en nuestra habilidad ayudar a nuestros padres financieramente, debemos hacerlo. ¿Sí? Ahora, vivimos en una generación en la que muchos padres han hecho su guardadito y no quieren ser carga para los hijos y todo eso, y gloria a Dios los que tenemos padres que han hecho eso. Pero hay padres que están necesitados y sus hijos no les ayudan. Eso no está bien delante de Dios. Eso no está bien delante de Dios. Pero de nuevo, volviendo aquí, el Señor está diciéndoles aquí, miren, ustedes les dicen a la gente que si tienen dinero y tienen que escoger entre ayudar a sus padres necesitados y dar ese dinero a ustedes como ofrenda al templo, que entonces ellos están obligados a darlo al templo, de tal manera que están justificados en no honrar a sus padres. Y les está diciendo, ustedes por sus tradiciones están diciéndole a la gente que está bien que quebranten el mandamiento de Dios. Y no debe ser así. No debe ser así. Porque primero está el mandamiento de Dios y luego el mandamiento de los hombres, luego las tradiciones de los hombres. Tenemos que asegurarnos siempre de que el mandamiento de Dios se cumple. Y en este caso el mandamiento de Dios es que honremos a nuestro padre y a nuestra madre. Pablo les escribe a los Efesios y les dice en Efesios 6, 2 y 3: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y tengas una larga vida sobre la tierra. Ahora, no necesariamente está hablando aquí cuando habla de esto como una cantidad de tiempo. Digo, si el Señor ya tiene determinado lo que vamos a vivir lo que vamos a vivir. Pero yo puedo testificar de que cuando yo he seguido los principios, especialmente financieros, que mi padre quiso inculcar en mí, me ha ido bien aquí en la tierra. Pero cuando quiero yo usar mis propios manera de pensar, especialmente en lo financiero, me ha ido mal. Mi papá tiene una filosofía de: si no lo puedes pagar al contado, no lo necesitas. ¿Ok? Pero yo tenía una filosofía de: viaje ahora, pague después. Se nos dice, todo lo podemos tener, ¿no es cierto? Todo lo podemos tener. Yo puedo ir a Best Buy ahorita y comprar una televisión de 500,000 pulgadas, de esas curvas así, que cubren toda la pared de mi casa, y para yo sentirme que estoy en el mismo. Puedo, me la dan así. Fui a comprar una computadora hace tiempo y me dijeron: ¿quieres aplicar para crédito? Te damos 5% de descuento y 18 meses sin intereses. Ok. Y apliqué para crédito. Y viene el camarada: señor Alvarado, le dieron esta cantidad, ¿no quiere más? ¿No quiere comprar otra cosita? Y aprendí. Uy, los ojitos me bailaron. Puedo comprar esto, puedo comprar esto. No, no lo puedes comprar porque lo tienes que pagar. Ok. Entonces, cuando seguimos los principios que nuestros padres nos enseñan, nos va bien, nos va a ir bien. Cuando los desechamos como tonterías, cuando los desechamos, es que tú ya estás viejo, tú no sabes disfrutar, tienes que hacer uso del sistema para poder tener las cosas que puedes tener. Al cabo que si después no alcanza para pagar, declaras bancarrota y últimamente ya no te lo pueden quitar. Esos son los métodos del mundo. Esos no son los métodos de Dios. Y cuando honramos a nuestros padres en esos principios que nos enseñan, las cosas nos van bien. ¿Cuántos de ustedes, papás, les aconsejan cosas a sus hijos porque quieren que les vaya bien mal en la vida? Ninguno. Pero de alguna manera los hijos están tercos en hacer lo que ellos quieren, como ellos quieren, y aprender por sus propias, ¿verdad? Y nosotros como padres estamos tratando de cuidarlos, estamos tratando de guiarlos
Entonces, si honramos lo que el Señor nos está diciendo aquí y honramos a nuestros padres, nos va a ir bien. A los colosenses les dice en Colosenses 3, 20 y 21, el apóstol Pablo les dice: ustedes los hijos obedezcan a sus padres en todo. Y luego la razón más importante por la que debemos obedecerles, porque esto agrada al Señor. Hijos de familia, hijas de familia, ¿cuántos de ustedes que están aquí quieren agradar al Señor? ¿Cuántos quieren agradar al Señor? Entonces, si en realidad lo quieren agradar, obedezcan a sus padres en todo. Así de fácil. No hay ni manera de tratar de zafarse. Quieren agradar a Dios, obedezcan a sus padres. Ahora, hice una pregunta al principio de esta parte: ¿cuántos éramos hijos aquí, verdad? Todos somos hijos. Algunos tenemos el privilegio de tener a papá y mamá todavía. Algunos solamente tenemos papá o mamá. Algunos quizás ya no tengan a sus padres. Quizás ahorita están pensando: yo me porté muy mal con mis papás. ¿Saben qué? Pídanle perdón a Dios. Pídanle perdón a Dios. Y sigan adelante. Clamen a Él para que Él sane su corazón. Y a sus hijos enséñenles los principios de la palabra de Dios, para que ellos no tengan que un día sentirse como ustedes se están sintiendo. Luego, en el versículo 13 de Éxodo 20 dice: no matarás. Se oye así muy, no matarás, ¿verdad? Fácil. Pero hay tantas cosas aquí que podemos preguntar. Por ejemplo, una pregunta que yo me hago: ¿no matarás nunca? ¿Bajo ninguna circunstancia? ¿A nadie? ¿Ni a nada? Porque no matarás, así como que está muy amplia la cosa, ¿verdad? ¿Qué tal si me está picando un mosquito y a lo mejor trae el Zika? ¿No lo mato? Claro que lo mato. ¡Pum! Que quede bien aplastado ahí. ¿Ok? Cuando estábamos en Mexicali hay mucho zancudo. Y a veces jugábamos a ver quién aguantaba el piquete del zancudo. Y mirábamos cuando el zancudo empezaba a llenarse de sangre. Y luego cuando sabíamos que ya estaba bien satisfecho, ¡zas!, le dábamos el manotazo. Y quedaba embarrado ahí en el brazo. ¿Estaba yo quebrantando el mandamiento? Porque dice: no matarás. ¿Qué tal si un león me ataca y yo traigo un rifle o una pistola en la mano? ¿Lo puedo matar para que no me coma o lo dejo que me coma? ¿Verdad? ¿Qué tal si un perro ataca a uno de mis niños y lo está mordiendo y no lo suelta, y yo tengo un arma o un garrote en la mano? ¿Puedo matarlo para que no le haga daño a mis hijos? Ok. ¿Qué tal si alguien se mete en mi casa y trae un arma y puede hacerle daño a mi familia? ¿Puedo yo defenderme y matarlo si siento que me está amenazando a mí o a algún miembro de mi familia? Fíjate, todas estas son circunstancias en las que, ¿cómo le hago? ¿Lo mato o no lo mato? Porque el mandamiento dice: no matarás. Sí, entonces es importante entender esto. ¿Sí? Ahora, hay mucha gente, por ejemplo, que está en contra de la pena de muerte. No importa cuál sea el crimen que se ha cometido, no importa qué tantas veces se haya cometido el crimen, está en contra de la pena de muerte. Pero mucha de esa misma gente no tiene ningún problema con permitir el aborto. ¿Sí? Déjenme decirles lo que yo veo aquí. La respuesta es no. Aquí no está diciendo: no matarás por ninguna razón y o por ninguna circunstancia. Lo que está diciendo aquí es: no cometerás asesinato. No vas a asesinar a nadie. Asesinato quiere decir matar a alguien con alevosía, con ensañamiento o por recompensa. Entonces, si vamos a estar detrás de una pared esperando que
la presa llegue y nosotros lo matamos, estamos quebrantando el mandamiento. Si a nosotros alguien nos dice, mira, sabes que aquel camarada me cae bien gordo y te doy tanto dinero porque lo mates, estamos quebrantando el mandamiento. Si alguien nos hace un daño y decimos, un día me la vas a pagar, y ese día cuando te agarre mal parqueado, te voy a matar, estamos quebrantando el mandamiento. Pero de ninguna manera Dios está diciendo aquí, no matarás bajo ninguna circunstancia. Génesis capítulo 9 versículo 6, el Señor le dice a Noé una vez que se bajan del arca, y le dice, la sangre del que derrame sangre humana será derramada por otro hombre, porque el hombre ha sido hecho a imagen de Dios. ¿Qué estaba imponiendo ahí el Señor? La pena de muerte. La pena de muerte para aquel que mate a otro hombre con alevosía, con ventaja, con ensañamiento. ¿Por qué? Porque antes de que destruyera la tierra, ¿de qué estaba llena la tierra? Estaba llena de violencia. Y para tratar de detener esa violencia, el Señor impuso esta ley para que la gente temiera el aplicar violencia una sobre la otra. En nuestros tiempos vemos que hay gente que mata 1, 2, 3, 4 veces y no le pasa nada, no se le aplica la ley y por lo tanto no hay temor. No tienen temor los criminales de matar a gente. ¿Por qué? Porque saben que si los agarran los van a meter en la cárcel y van a poder estar ahí con 3 comidas diarias, aire acondicionado en el verano, calefacción en el invierno, con televisión por cable, con computadora, con internet, con aseguranza médica, todo. Y pueden apelar su sentencia y por 20 años se va a estar y no se hace nada. Ahora quizás pregunten, pastor, ¿usted está a favor de la pena de muerte? Eso se lo dejo a los jueces. Si la ley de este país tiene la pena de muerte como uno de los castigos, los jueces lo van a decidir, yo no. En Levítico capítulo 24 versículo 17 dice, el que hiera de muerte a otra persona, ¿será qué? Condenado a muerte. Y como vamos a ver más adelante, hubo una serie de crímenes por los cuales se aplica la pena de muerte a quienes los cometían. Pero ahora de nuevo tenemos que hablar de cómo el Señor a través de la ley de todas maneras muestra su gracia. Ahora vamos a hablar más de esto en el próximo capítulo, en el capítulo 21 de Éxodo, pero vayan al capítulo 21 de Éxodo en el versículo 12 y 13 y noten lo que dice ahí el Señor acerca de matar. Éxodo 21, versículos 12 y 13 dice, si alguien hiere a otro y le hace morir, también morirá. Pero si no era su intención matarlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te indicaré el lugar al que podrá huir. Noten, hay circunstancias en las que alguien mata a otra persona que no es con alevosía, que no es porque está ensañada con él o ella, que no es por dinero. Y cuando eso sucede, el Señor les va a dar lo que llama ciudades de refugio, a donde el que mata a la otra persona puede huir y refugiarse durante cierto tiempo, y no se le juzga de asesinato, sino que se le da la manera de defenderse y ser declarado inocente de la muerte que ha causado. Pero eso lo vamos a ver cuando lleguemos a ese capítulo, el capítulo 21. Ahora, Jesús en el Nuevo Testamento tuvo algo que decir sobre este tema. Y eso es lo que me encanta, ¿verdad? Porque podemos ver lo que dice el Antiguo Testamento, pero luego podemos ver lo que dice el Señor en el Nuevo Testamento. Y noten, en Mateo capítulo 5, versículos 21 al 24, el Señor Jesucristo hablando dice, ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y que cualquiera que mate será culpable de juicio.
Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que a su hermano le diga necio será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano, y después de eso vuelve y presenta tu ofrenda. Noten, han oído, no matarán, pero yo les digo que si se enojan con su hermano al punto de decirle necio, al punto de decirle fatuo, al punto de insultarlo, al punto de maldecirlo, para mí es como si lo hubieran matado. Para mí es como si lo hubieran matado. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay mucha gente que se opone rotundamente a la pena de muerte. Hay mucha gente que se opone rotundamente a cualquier clase de operativo militar, porque en estos operativos a veces mueren inocentes. Están en contra de todas las guerras, aun cuando fueran unas guerras justas, porque hay gente que está muriendo, pero en su corazón ha asesinado a un sinnúmero de personas delante de Dios y no piensan ni siquiera dos veces en lo que están haciendo. Y el Señor está diciendo aquí que si piensas de esa manera, que si te ofendes a tu hermano, que si le dices fatuo, que si le dices necio, con coraje en tu corazón, para él es como si lo hubieran asesinado. Y a veces decimos, yo no he matado a nadie, pero ¿cuántas veces hemos en el corazón dicho, si pudiera ahorita y supiera que nadie me va a descubrir? Ay, mi hijita. Ay, mi hijito. Para Dios es como si lo hubieran matado. Pero están tan en contra de la pena de muerte. Pero están tan en contra de las guerras. Están tan en contra de que mueran inocentes por medio de los ataques de drones que Obama ha estado mandando a Afganistán y todos los estanes que hay allá en el Medio Oriente. Pero constantemente están matando a sus hermanos y sus hermanas. Constantemente están matando al prójimo. Cuando lo llaman idiota, necio, fatuo, con coraje en el corazón. Y de eso no se dan cuenta. Pedro nos dice en Primera de Pedro capítulo 4, el versículo 15, que ninguno de ustedes sufra por ser homicida, ladrón o malhechor, ni por meterse en asuntos ajenos. Noten la lista, por favor. Noten la lista. ¿Sí? Homicida, ladrón o malhechor, ni por meterse en asuntos ajenos. Los está poniendo todos juntos y nos está diciendo no sufran por ninguna de estas cosas. Ahora, yo no he matado a nadie, literalmente. Ya no robo, pero llegué a robar. No soy malhechor, aunque a veces hago cosas malas. Meterme en asuntos ajenos, trato de no hacerlo. Pero se fija, ¿a dónde voy con todo esto? Que a veces nos fijamos en el no matarás nada más, ¿verdad? Y empezamos a juzgar a todo el mundo porque no matarás. Pero no vemos todas las otras maneras que el Señor nos llama a no caer en un error como ese. Si creen que eso está difícil, noten en Primera de Juan capítulo 3, versículos 15 y 16. Todo aquel que odia a su hermano es ¿qué? No oí. Todo aquel que odia a su hermano es ¿qué? No oí. Todo aquel que... Primera de Juan capítulo 3 versículo 15 dice, todo aquel que odia a su hermano, ¿qué es? Homicida. Todo aquel que odia a su hermano es homicida. Y ustedes saben que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él dio su vida por nosotros, así también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos. Cuando nosotros odiamos a un hermano, nos hizo enojar y sentimos ese odio por él,
Dios nos considera homicidas. Y no estoy en el libro de Éxodo, estoy en Primera de Juan, capítulo 3, que es el Nuevo Testamento. No matarás. Ya me salvé, yo no he matado a nadie. ¿En serio? ¿En serio? Pero entonces, ¿qué hacer si alguien hace algo contra mí o los míos que es digno de muerte? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en ese caso? Romanos capítulo 13, versículos 1 al 5. Todos debemos someternos a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios. Las autoridades que hay han sido establecidas por Dios. Por lo tanto, aquel que se opone a la autoridad en realidad se opone a lo establecido por Dios, y los que se oponen acarrean condenación por ellos, sobre ellos mismos. Porque los gobernantes, noten, no están para infundir temor a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres vivir sin miedo a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Pues la autoridad está al servicio de Dios para bien. Pero si haces lo malo, entonces debes temer, porque no lleva la espada en vano, sino que está al servicio de Dios para darle su merecido al que hace lo malo. Por lo tanto, es necesario que nos sujetemos a la autoridad, no solo por causa del castigo, sino también por motivo de conciencia. Noten, está bajo la autoridad de Dios, porque no lleva la espada en vano. La espada es un instrumento de muerte. La espada es un instrumento que se usa para someter. La espada es un instrumento que se usa para castigar. Y la autoridad es la que debe tomar las cartas en el asunto, no nosotros. Como creyentes en Jesucristo y como creyentes del Nuevo Testamento, eso es lo que debemos hacer. Y para terminar, en Romanos 12, 17 al 21 dice: no paguemos a nadie mal por mal. Procuremos hacer lo bueno a los ojos de todo el mundo. Si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos. No busquemos vengarnos, amados míos. Mejor dejemos que actúe la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por lo tanto, si nuestro enemigo tiene hambre, démosle de comer. Si tiene sed, démosle de beber. Si así lo hacemos, haremos que éste se avergüence de su conducta. No permitamos que nos vence el mal. Es mejor vencer al mal con el bien. No matarás. Corto y claro el mandamiento. Pero no quiere decir no matarás bajo ninguna circunstancia. Quiere decir no cometerás asesinato. Y cuando alguien hace algo que nosotros pensamos que es digno de muerte, nosotros no tomamos cartas en el asunto. ¿Qué hacemos? Se lo dejamos a Dios. Él ha impuesto las leyes, Él ha impuesto los gobernantes, Él se va a encargar de ellos. Y cuidado con que haya odio en nuestro corazón hacia nuestros hermanos. Cuidado con que haya ese espíritu de juicio. Cuidado con que haya ese espíritu de eres esto y eres aquello, porque delante de Dios es como si los estuviéramos asesinando. Tenemos que tener cuidado. Amén.